Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios 15, 20 al 26, 53 al 58. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo en Jesucristo resucitado. Amados hermanos, este es nuestro tema de reflexión, lo ha sido durante estos domingos. Gloria a Dios porque estamos considerando esto que es una doctrina fundamental del cristianismo, la doctrina de Jesucristo resucitado. Decíamos el domingo pasado, no creemos en la resurrección solamente. No se trata de afirmar la resurrección. No se trata de decir que la resurrección es real, sino se trata de afirmar que Jesucristo resucitó. Que creemos en la resurrección de Jesucristo. De que Jesucristo resucitó depende del hecho de que Jesucristo resucitó. Depende la certidumbre de nuestra redención. La victoria de Jesucristo está garantizada por su resurrección. Así que nosotros afirmamos, creo en Jesucristo resucitado. ¿Te gustaría encontrar un creyente en Jesucristo que está viviendo en el poder de la resurrección? Piensa bien en la pregunta. ¿Te gustaría encontrar y conocer a un creyente en Jesucristo que está viviendo, no solo creyendo intelectualmente, no solo aceptando conceptualmente, sino viviendo en el poder del resucitado en cada proceso, en cada circunstancia y en cada momento de su vida? Bien, no te fijes en lo espectacular e impresionante de sus dones. No te fijes demasiado en lo impresionante de sus oraciones. Observa su manera de afrontar sus aflicciones y adversidades. No le quites la mirada de encima cuando está en la intimidad, en su vida privada, conyugal, en su vida familiar. Observa cómo dirime sus diferencias con su esposo o con su esposa, cómo resuelve sus grandes conflictos de pareja, valora de qué manera toma sus decisiones con relación a sus hijos, cómo los educa, cómo los forma, cuál es su manera de reaccionar ante lo inesperado, ante lo que los sorprende.
Oye su lenguaje cuando está feliz, cuando tiene mucho que celebrar. También oye su lenguaje cuando está contrariado, disgustado por las cosas que están pasando. O escucha la manera en que se expresa cuando está deprimido, cuando está alterado. En resumen, observa sus frutos. Enfócate en sus frutos. Eso precisamente, eso es lo que habla más fuertemente de la manera en que Jesucristo resucitado queda reflejado en la vida de alguien que afirma creer en Él. Esta es la resurrección de Jesucristo hecha realidad en la vida de un creyente. De paso, observa su muro de Facebook o de Instagram. Pon atención en las cosas que publica, que comparte, de dónde vienen. Si decimos que creemos en Jesucristo, pero no estamos viviendo la victoria y la certidumbre de la resurrección de Jesucristo, no estamos viviendo la victoria y la certidumbre de la resurrección de Jesucristo, entonces lo que sucede con nosotros es que vivimos un cristianismo en el que Cristo no resucitó realmente. Nos sentimos conformes con la quimera de un redentor sufriente. Eso es lo que cantamos. Eso es lo que celebramos. En eso resumen nuestra fe. Nuestras conclusiones de salvación están concretadas solamente hasta allí y terminaron en ese episodio. Pero finalmente un redentor sufriente y muerto. Así que en una primera conclusión, un creyente en Jesucristo que no está viviendo la victoria y la certidumbre de la resurrección, solamente cree en un redentor sufriente y muerto, que cuando ora desde esta forma de espiritualidad, lo que en realidad está haciendo es invocar a un muerto, no a alguien que vive. Y cuando llegue el momento de afrontar la vida desde esta cosmovisión, desde esta perspectiva, lo hará desde una condición de derrota como anticipación. Amados, no creemos en un Dios fantasma. Los cristianos creemos en el Dios vivo y verdadero revelado en la Biblia. Hemos confesado a Jesucristo como Salvador y Señor y lo testificamos como Él, el clímax de la revelación de Dios, la expresión extrema y la última palabra dicha por Dios en toda la revelación. La progresión de la revelación se consumó en Jesucristo resucitado. Así que cuando tú y yo creemos en Jesucristo resucitado, estamos también guiados por la palabra a vivirlo, a encarnarlo. A lo largo de nuestra experiencia cristiana solemos asistirnos de formas diversas de auxilio para mantener nuestro ánimo y nuestra motivación. No siempre al buscar hacemos lo correcto cuando estamos buscando soportar nuestra fe y nuestro gozo en medio de procesos complicados y dolorosos. Es posible que estemos buscando en donde no hay fortaleza, en donde no hay certidumbre, en donde no encontraremos una fuente de gozo para nuestra vida. Consideremos que eso es lo que hacemos cuando nos refugiamos en el activismo religioso y en la hiperexaltación emocional de nuestras celebraciones eufóricas y electrizantes. Es un error terrible creer que eso es lo que nos hará prevalecer sobre el desaliento o sobre la sensación interior de vacío y de derrota. Mucho menos podremos experimentar victoria sobre el pecado y el perseverante acoso de la tentación si lo único que nos estimula en nuestra vida espiritual es ir al culto, o tener muchas actividades en la iglesia, o mantenernos siempre ocupados en diferentes cosas que tienen que ver con nuestra fe. En parte, esta es la razón por la que muchos no están verdaderamente interesados en seguir siendo la iglesia en la modalidad de sana distancia, forzados a hacerlo virtualmente como
sucede en nuestro tiempo, en particular porque eso no nos deja sentir la motivación que sentimos cuando estamos en la celebración de manera normal o convencional. Los creyentes disfrutamos estar congregados. Así que creo compartir con ustedes esta porción de la palabra puede ser bueno. El salmista dice en el Salmo 51, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un corazón, es un espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no desprecias. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Leí el Salmo 51, versículos 16 y 17 en la Nueva Versión Internacional. Cuando creemos que la iglesia es solo mientras estamos congregados, negamos que Jesucristo resucitado reina en cada momento, en cada circunstancia, en cada espacio de nuestra vida. Creo en Jesucristo resucitado. Él es el Señor de cada proceso que yo esté viviendo. Así que no importa si el mundo se cae a mi alrededor. Él sigue siendo el Señor. Y yo le debo gloria, honra y adoración a Él. Porque Él es el Señor, es mi Salvador. Es mi Señor. Otra tendencia radica en la filosofía de un permanente enemigo amenazante que suele servir como una especie de mecanismo que se usa en el discurso de algunos líderes para generar motivación, coraje, entereza y valor. Así que pensar en el diablo, en los demonios, en la guerra espiritual, se convierte en un acicate útil para mantener el ánimo y el entusiasmo hasta el extremo de la euforia. Pero nuestro temple, hermanos, nuestro valor, nuestro coraje, nuestra fortaleza y vitalidad no proceden de la idea estresante, retadora, intimidante y sobrecogedora de un enemigo emblemático en permanente acecho. Es real, es bíblico, es cierto, la palabra de Dios nos lo dice. Pero no recibimos esto de la idea de un enemigo dispuesto a atacarnos en cualquier instante. Nuestra fortaleza, nuestro valor, nuestro coraje, nuestra vitalidad no proceden de esa idea, proceden de Cristo que resucitó de entre los muertos. Él es el Señor de nuestra vida. Si mi vigor, mi vitalidad, mi coraje y mi entereza para soportar el pecado y la tentación no provienen de Él, no vendrán de nadie más. El enemigo es real, pero la fuente de mi certidumbre es Jesucristo que resucitó y ha vencido el pecado, ha vencido la condenación y ha vencido a la muerte. Como creyentes en Jesucristo, no hallaremos en nada de esto la fortaleza que necesitamos, porque la única manera, amados hermanos, en que somos completa, genuina y verdaderamente vitalizados y perseverantemente vigorizados y fortalecidos está en Cristo. Toda certidumbre la hallaremos en la cercanía y fidelidad de su amistad. Con Jesucristo, por su lealtad y por su veracidad, por la ternura de su amor, por la certidumbre de sus promesas, por la redención como un hecho consumado en la cruz y por su gloriosa resurrección, podemos tener serenidad aún en las peores circunstancias. El Señor Jesucristo dijo categóricamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.
No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Juan capítulo 14, versículos 6 y 18 al 20. Ese tiempo es ahora, amados hermanos. Es el tiempo de la vibrante y vigorosa, vitalizante y fortalecedora presencia de Jesucristo resucitado en nosotros. No nos refugiamos en donde no habrá socorro para nosotros. Y esto es así porque no hay para nosotros salvación en ningún otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Así que para quienes creyeron y vivieron creyendo, más aún para quienes no solo vivieron, sino que también murieron creyendo, la absoluta y única fuente de toda certidumbre es Jesucristo. Muchos nos han antecedido, vivieron creyendo, murieron creyendo, no murieron sin esperanza, no murieron sin certidumbre. No, amados, nosotros no creemos en la resurrección como un acontecimiento creíble. Nosotros creemos en Jesucristo resucitado, y porque creemos que Él resucitó, sabemos que Él es el Señor que ha vencido a la maldición que pesa sobre todo pecador y se ha levantado para dar testimonio que la muerte no tiene ya potestad eterna sobre aquellos a los que Él redimió por el precio de su propio sacrificio en la cruz, porque han sido comprados con su sangre y le pertenecen. Somos de Cristo. La esperanza de la resurrección es nuestra. De manera tal, amados hermanos, que nuestra vida no está sustentada por el orgullo de una ideología o por la altivez del amor propio o la confianza en sí mismos o por la altivez por el racio abolengo de ser herederos de una doctrina centenaria sana, emanada de la veta misma de la reforma religiosa, y qué bueno que lo seamos. Pero todo eso, aunque nos gratifica, en nada tendría el poder de hacernos prevalecer y de hacernos perseverar en el día en que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Solo sobreviviremos porque nuestro Señor Jesucristo, solo sobreviviremos porque nuestro Señor Jesucristo, el que nos compró por el precio de su sangre y murió en la cruz para darnos la certidumbre de la redención, resucitó de entre los muertos, vive hoy y nos llamará por nombre, porque somos sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y a cada una llama por nombre. Hay demasiados creyentes distraídos en debates que resultan estériles acerca de cuándo sucederá esto o aquello, de lo que hablan en las profecías de Daniel o en el Apocalipsis. Muchos otros más parecen estar bastante preparados y ser suficientemente hábiles en sacar las cuentas de los días, de las semanas, los meses, los años y las eras. Aparentan tener una precisión matemática, geométrica, aritmética, trigonométrica y algebraica que presumen sin tener fundamento real de los tiempos que nuestro Señor Jesucristo puntualizó como desconocidos para todos, incluso para Él. Porque no nos toca a nosotros saber los tiempos y las edades que el Padre puso en su sola potestad. El día y la hora nadie lo sabe sino solo el Padre y aquellos a quienes
Él se los quiera revelar. Ni siquiera el Hijo. Así que si no sabemos o nos sentimos suficientemente informados y aptos, discutir sobre la materia y argumentar sobre ello no nos ayudará demasiado ni dará esperanza a nadie. La palabra de Dios dice claramente, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe. Estas son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo dichas en el sermón escatológico, el sermón profético de Mateo capítulo 24. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24, 36, 42 y 44. Seamos sensatos. Seamos sabios y prudentes. Nuestro sistema de certidumbre no está construido sobre la puntualidad y precisión de los datos que logramos deducir de cada información emanada de las Escrituras, de cada texto sumando los números y atando los cabos. Jamás nos fueron dadas con ese propósito. Solo se nos dieron para comunicar esperanza acerca de la manera soberana en que las eras, las edades, los tiempos transcurren bajo la autoridad absoluta de Dios, quien está a la cabeza de la historia y no renuncia a ejercer soberanía sobre ella. Como creyentes en Jesucristo resucitado, sabemos que Él es el Señor. Nada escapa a su soberanía y en consecuencia no importa de qué manera transcurren los aconteceres que hunden más y más a la sociedad que nos rodea en una más extensa y envolvente forma de inmundicia generalizada y estandarizada como estilo de vida. No te angusties. No te angusties al ver y reconocer de qué forma los sistemas humanos y las estructuras de poder del mundo se legitiman en la negación de Dios, normalizando y estableciendo como el estándar de comportamiento socialmente aceptado lo que es perverso, de forma cada vez más marcada y radical, señalando su distanciamiento, su alejamiento de Dios, que es el Señor de todo orden, autor de todo juicio y rector de lo que es justo, recto y santo. La esperanza bendita de los que militamos en la fe de Jesucristo resucitado es que no importa qué tan poderoso sea nuestro enemigo, ni qué tan cerca de nuestras carnes asoman sus fauces enfurecidas e insaciables amenazándonos. Tampoco importa qué tan bajo ha caído el mundo, el género humano, cuánto se ha envilecido la humanidad y qué tan depravadamente se vive alrededor nuestro. Es posible que tenemos aflicción. Sin embargo, no importa tanto si no podemos hacer nada por esto. No importa cuán hundido parece estar este buque en el que navegamos juntos unos y otros. Ni siquiera importa si quienes, estando al timón en la mano de este buque, quienes tienen la dirección del buque en sus manos, están lúcidos o bajo el influjo de algún estupefaciente. No importa, hermanos, si son moralmente confiables o no.
si coinciden o no con nuestros principios o convicciones cristianos. En realidad nada de eso es relevante y nada de eso finalmente importa si no lo podemos cambiar. No fuimos llamados por Jesucristo a cambiar el mundo. Nuestro llamado no es a hacer de este un mundo mejor o enseñar a la humanidad a procurar y esforzarse por adoptar una cultura religiosa que los haga parecer buenos y aceptables en su manera de vivir. Eso parecen estar haciendo algunos cristianos de manera sumamente esmerada. Y desafortunadamente no están lográndolo. No servirá de nada, porque esto es una religiosidad estéril. El mundo no va a cambiar por el esfuerzo que los cristianos verdaderos hagamos por hacer de este un mundo mejor. No fuimos llamados a hacer de este un mundo mejor. Solo fuimos llamados a proclamar en el mundo perdido y sujeto a condenación el arrepentimiento y el llamado a Jesucristo, el Hijo único de Dios, encarnado, crucificado, muerto y sepultado, resucitado al tercer día y ascendido al cielo, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hemos sido llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo para que el mundo se convierta y conozca de la salvación que hay en él. Amados hermanos, podríamos en el momento mismo del naufragio, cuando el buque está totalmente inclinado y hemos visto la manera en que todo se precipita sobre el suelo en la pendiente y estamos todos buscando por dónde salir corriendo, intentar tal vez en ese momento ponerle algunas flores al Titanic. Pero se está hundiendo. Se está hundiendo y por terrible que parezca, lo mejor que podemos hacer es testificar de Jesucristo. Sí, solo demos fe de la certeza que hay en nosotros acerca de la salvación preciosa que Jesucristo pagó con el precio de su sangre y que certificó con el poder de la resurrección. En la final trompeta, llegada la hora de responder al llamado del gran pastor de las ovejas, cuando Jesucristo diga tu nombre, cuando sea pasada lista, allí he de estar. Uno de los más significativos aprendizajes que Dios nos permite adquirir durante los tiempos de gran adversidad, a través de los procesos de tremendas pruebas y enormes pérdidas como las que muchos hermanos nuestros están sufriendo en este mismo momento, algunos de ellos anhelando de que alguien les alcance siquiera un vaso de agua en medio de la inundación, rodeados de aguas inmundas y sin poder beber un solo trago, ellos y sus hijos agobiados por la sed. Uno de los más significativos aprendizajes en medio de todo esto es precisamente el que nos revela la fragilidad de la vida y la vanidad que radica en rendirnos en apego hacia las cosas, los bienes, lo que podemos adquirir con tremendos sacrificios, con pagos chiquitos, para después perderlo con impresionante rapidez. Nada de lo que llamamos nuestro es equiparable con lo que Dios tiene preparado para sus elegidos. Ninguna pérdida es insignificante, amados. Ninguna tampoco es fácil. Ninguna pérdida es simple. Toda pérdida es dura y dolorosa. Es costoso ver arrebatado con tanta rapidez lo que costó una vida de trabajo construir. Sin embargo, al lado de la gloria de estar con Cristo, nuestro corazón es guiado a la renuncia de todo bien y al desapego de todo afecto, porque el afecto de Jesucristo resucitado y su compañía por la eternidad es preferible. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo: mi ardiente anhelo y esperanza
es que en nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea que yo viva o muera. Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.